Hola, buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte estás en Catamarca. Hace mucho tiempo que nos conocemos, pero bueno, ahora es un gusto poder intercambiar un poquito de nuestro trabajo. Y bueno, te voy a presentar primero. Estamos ante la colega fonoaudióloga Marcela Isolio. ¿Está bien pronunciado el apellido? Sí, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estás, Adri? Muy Ahora sí te bien, saludo. Marcela. Gracias por la invitación y te dejo con la presentación. Muy bien. Bueno, voy a leer un breve currículum para que la gente te conozca. Marcela es fonoaudióloga, especialista en fonoestomatología, coordinadora del programa de atención integral al paciente de fisura labio-alveolo-palatina del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, integrante del Comité de Lactancia de dicho nosocomio, integrante de la Junta Fiscalizadora del Colegio de Fonoaudiólogos, disertante en congresos nacionales e internacionales y docentes de curso de preparación de actualizaciones fonoaudiológicas. Muy bien. El tema de hoy, Marcela, ¿cuál va a ser? Bueno, hoy las voy a estar acompañando a todos los que están escuchando, al que después quiera entrar y ver este video que estamos grabando acá con una colega muy querida y muy respetada, ¿no? Porque la verdad que Adriana haces muchas cosas en pos de la fonoaudiología, con mucho amor y mucha pasión, y eso se nota, ¿no? Que siempre te lo digo, te admiro por eso. Personalmente no nos conocemos aún, nos hemos conocido siempre bajo instancias de la distancia, ¿no? Parece que Buenos Aires y Catamarca quedan un poco lejos, pero bueno, de todos modos, como les explicaba, es un placer estar hoy acá. Como bien dijiste en la presentación, soy la coordinadora de un programa integral de atención al niño FLAP, y el tema que vamos a abordar hoy es cómo, ¿no es cierto?, se maneja un equipo interdisciplinario para este tipo de pacientes, ¿no? Un cúmulo de pacientes que muchas veces no es abordado de la manera que se debe, se ha abordado de manera aislada, y por lo pronto los resultados a largo plazo son negativos, no son de los mejores, ¿no? Que pacientes que después quedan con secuelas que son irreversibles por no haber tenido una previsibilidad de un tratamiento integral o interdisciplinario con un equipo que lo conforme, con varias disciplinas, ¿no? Te voy a ir interrumpiendo para ir haciendo algunas preguntas, ¿Cómo porque no? para quien escuche el video, que no sabemos, hay mucha gente por ahí de pronto de Latinoamérica también que lo va a ver, quiero geográficamente posicionarnos. Vos estás en el norte de nuestro país, Argentina, la provincia es Catamarca, y quiero que me cuentes un poquito qué incidencia poblacional tienen en pacientes con fisura labio-palatina, que seguramente es importante. Bueno, nosotros aquí en el norte de la Argentina, la incidencia de los pacientes con malformaciones congénitas es mucho más frecuente que en las grandes ciudades. Quizás un poco por varios factores que confluyen en una variable. Factores que son ambientales, factores que son intrínsecos, ¿no es cierto?, a las culturas, genéticos puros, ¿sí? Aquí hay familias completas con casos de fisura labio-alveolo-palatina, labio-paladar hendido, malformaciones congénitas que pueden ser también displasia de cadera, pivot, pacientes sindrómicos, ¿no? Que quizás en las grandes ciudades la casuística es menos, y también se dispersan bastante en los diferentes centros de salud. A ver, Hola. perdón, ahí se agregó alguien, si podés silenciar el micrófono, ahí está. Podés continuar, Marcela. Bueno, Bienvenida estaba contándote, Adri, que bueno, la incidencia acá es un poco mayor en las provincias del norte, ¿sí? Tenemos una casuística compartida con Santiago del Estero,
quienes han sido un grupo de apoyo muy importante para nosotros desde el primer momento, hace 10 años que trabajamos como equipo interdisciplinario, por supuesto ellos hace mucho más. Se propicia, ¿no es cierto?, siempre desde la SACPER y bueno, desde la SAP, todos los organismos que nos pueden acompañar, que la atención al paciente con fisura labio-alveolo-palatina sea integral, sea interdisciplinaria. Por eso, cuando en nuestros inicios nosotros empezamos a trabajar, tratamos de hacer un centro de referencia, como copiado, ¿no es cierto?, o modelado a través de un equipo que ya venía trabajando con este tipo de pacientes, que era el equipo de Santiago del Estero. La casuística que tenemos es de un caso cada 600 recién nacidos vivos, y bueno, nosotros actualmente tenemos una tasa de nacimientos de 7.000 nacimientos mensuales, ¿sí? Lo que da, ¿no es cierto?, una estadística variable de casos a lo largo del año de 10, 12 casos. Y uno piensa, bueno, pero qué poquito, ¿no? O sea, parece poca casuística, pero en realidad no tenemos que olvidar que son pacientes de tratamientos a largo plazo. Entonces son pacientes que se suman a los del año pasado y pacientes que se suman a los del año anterior y así sucesivamente, porque recordemos que el paciente con FLAP empieza sus tratamientos apenas nace y termina sus tratamientos cerca de los 15 o 16 años, si es que no continúa con cirugías estéticas, ¿no es cierto?, a lo largo de su vida. Así que imaginemos, ¿no?, que la cantidad de pacientes que asisten es mucha. Ahora, Siempre el equipo interdisciplinario que ustedes conforman, ¿quiénes son los especialistas? En este caso, los de Catamarca. ¿Tiene algún nombre especial el equipo? ¿Y quiénes lo conforman? Bien, el equipo está conformado en este momento, como la mayoría de los equipos nacionales, ¿no? Con un cirujano plástico, en nuestro caso es el doctor Gabriel Soria. También puede maxilofaciales, o a veces el mismo odontólogo. Sé que hay equipos que tienen el mismo odontólogo que hace, ¿no es cierto?, las cirugías de cabeza y cuello, ¿no? Pero bueno, eso, viste, es un terreno medio ríspido, porque bueno, cada área defiende lo suyo y tienen razón. Yo creo que es un menester del cirujano. Dentro de un equipo siempre tiene que haber un cirujano, un odontólogo, una fonoaudióloga, nutricionista, la psicóloga y la asistente social, como núcleo del equipo, ¿sí? Pero también tenemos que tener servicios consultantes, que los servicios consultantes son aquellos a los que vamos a recurrir a medida que el niño con FLAP va creciendo y va teniendo necesidades diversas, porque no todos van a necesitar un ORL, pero algunos sí. No todos van a necesitar un genetista, o un especialista, ¿no es cierto?, en la línea de la genética, y otros sí. Entonces, son servicios que vamos a tener que consultar y que tienen que estar dentro de nuestro centro de referencia, ¿sí? Por eso, muchas veces se hacían, ¿no es cierto?, estas cirugías que bueno, que yo creo que lo hacían de buena voluntad, ¿no? En las cirugías del Rotary, o bueno, o cirugías, ¿no es cierto?, de algún equipo de trabajo quirúrgico nada más. Y lo que pasaba era que el paciente del interior, ¿sí?, era operado, ¿sí? Pero después de ser operado, quedaba ahí. Entonces teníamos un paciente discapacitado a lo largo de los años porque no hablaba bien, porque no tenía una buena mordida, ¿sí?, porque había faltado esta integración de los profesionales, había faltado esta integración de las disciplinas para poder tratar a como te decía, un grupo de pacientes que parecen pocos, pero a lo largo de los años se van sumando. Exactamente. ¿Cómo abordan el tema, para empezar, el tema de alimentación o el fonoaudiólogo desde primera instancia que nace el bebé, a la atención de quien, además de las enfermeras que están
en neonatología, que las enfermeras realmente están bastante entrenadas. Sí. Y también quiero saber si en muchos casos utilizan la alimentación por sonda o eso solamente en casos extremos. ¿Cómo se están manejando hoy por hoy? En el 2010, el equipo nuestro de trabajo, que no te terminé de nombrar los otros colegas, porque si no se me van a ofender si llegan a escuchar la charla. El odontólogo que trabaja con nosotros, el doctor Marcelo Gleria, es odontopediatra y además es ortodoncista. No nos olvidemos que más adelante, no en la niñez temprana, pero un poco más adelante, luego de hacer el recambio de piezas temporarias, se debe trabajar con aparatos de ortodoncia y ortopedia, ¿sí? Así que tenemos que tener un odontólogo que esté preparado en esa área, y la nutricionista es María Silvia Dip. La nutricionista es aquella que va a ver todos los aspectos nutricionales del niño, si no va subiendo de peso por una cuestión dinámica de la alimentación, ¿sí? Va a ayudarnos a compensar, ¿no es cierto?, con algún tipo de estímulo nutritivo para que el paciente suba de peso, tenga ganancia de peso y llegue a la cirugía en buenas condiciones. Tenemos un técnico en prótesis, que es el que realiza las plaquitas obturadoras, ¿sí? El que las modela, el que las retoca, ¿sí? Y bueno, el asistente social, el técnico es Diego Carrizo, ¿sí? Nuestro técnico Diego Carrizo. Perdonen que quizás esta parte es un poco aburrida, pero vale la pena que los nombre, porque también Son todos importantes, claro. deben ser conocidos por su labor, ¿verdad? Y bueno, la psicóloga es el grupo completo, el servicio de psicología, no hay una específica, sino que ellas van turnándose con respecto a su servicio lo necesite. Y ellas se encargan de hacer, ¿no es cierto?, lo que sería la psicoprofilaxis previa a la cirugía, la contención familiar, tanto de la familia al inicio del nacimiento del paciente con FLAP, y luego, ¿no es cierto?, a lo largo del crecimiento del niño, si el niño necesita una contención psicológica, sobre todo con respecto a su autoestima, al reflejo, ¿no es cierto?, que genera una cicatriz en la cara, ¿no?, en algo que es tan visible como nuestro rostro. Y bueno, los demás profesionales, como te explicaba hace un rato, son los consultantes, que esos son los que estén de turno. Exacto. Los tiempos quirúrgicos que manejan allá, que ahora me vas a decir rápidamente de labio y paladar cuáles son, pero Los tiempos, sí. también quiero saber si existen muchos niños que por cuestiones de que estén alejados de los grandes centros no tengan la posibilidad todavía de, o sea, están sin operar aún ya estando grandecitos, que hay muchos casos a veces. Claro, ¿Qué pasa eso pasaba, eso pasaba en tiempos anteriores, ¿sí?, donde provincias como las nuestras, que son tan lejanas, ¿no?, de las grandes capitales, se veían casos de pacientes muy grandes, ¿no?, o sea, de 9, 10 años que todavía estaban sin su cirugía de labio y de paladar realizadas, por lo cual era muy impactante de ver, ¿verdad? Y convivían en esa situación, en su sociedad, en su pueblito, con su gente, pero lamentablemente eran postergados, ¿verdad? Porque ya lo creo que debe ser una carga muy pesada tener una cicatriz, ¿no es cierto? Imagínate lo que es tener la fisura completa, ¿sí? Todavía a esa edad. Nosotros los tiempos quirúrgicos que manejamos son a los 6 meses o 6 kilos. Siempre le decimos a los padres que no esperen 6 meses y un día para que los llamen. Tiene que estar en buen estado de salud nuestro pacientito para ingresar a un quirófano con buena ganancia de peso, ¿sí? Que los padres también estén preparados psicológicamente, porque muchas veces, aunque parezca una rareza, hay algunos padres que no pueden soportar el cambio de la cara de su hijo, ¿sí? Ven a un niño distinto luego de la cirugía, y eso, ¿no es cierto?, lo aborda el equipo psicológico para aceptar esta nueva realidad, ¿no es cierto? Y esa es la primera cirugía, que es la queiloplastía, la cirugía de labio, reparación de labio.
la reparación del labio incluye muchas veces, ¿sí? El ala de la nariz, se hace un sostén en el ala de la nariz para que ya vaya moldeándose junto con la placa obturadora que ha venido haciendo su trabajo por varios meses. ¿Por qué digo que es importante muchas veces tener estos intercambios? ¿Sí? Porque el paciente con FLAP va cambiando, ¿sí? La estructura, ¿no es cierto?, de atención. Percy Russell, cirujano plástico en Perú, y hace poco en una conferencia que dio vía Zoom para varios profesionales, nos explicaba que la placa obturadora la están dejando de usar por la invasión que genera en la boca del niño en una primera instancia, con todos los beneficios que nosotros antes proclamábamos, ¿no? Si bien no se ha dejado de usar en nuestro equipo, también hemos entrado en una variante de poder empezar a ver si hay otras posibilidades, ¿no? Aquel niño que no la necesite, aquel niño que podamos restaurar o levantar la punta de la nariz de otra manera, que no sea con un tutor nasal. Bueno, ir viendo las posibilidades de frenar, ¿no es cierto?, un poco la invasión o el impacto que le generamos a un pacientito desde primera instancia. La segunda cirugía es la palatoplastía, que es la de cirugía de paladar, restauración de paladar, y ahí se restaura completo, no hay, viste, que dos tiempos, que un tiempo. En nuestro equipo se maneja un solo tiempo, con una técnica de zetaplastía para poder estirar lo más que se pueda la musculatura velar, ¿sí? La musculatura del velo palatino. Manejamos un nivel alto de fístulas, ¿sí? Eso también es una parte negativa, pero hay que decirlo. Fístulas que son propias, ¿no es cierto?, de la cirugía, que es como decir, siempre les explico a los padres, es donde se genera, se suelta la tensión, ¿no es cierto?, de esta costura, ¿eh? Cuando uno ve una costura, claro, también. claro. Y el injerto óseo, eso te quería comentar, en nuestro equipo no se realiza porque, bueno, siempre ha sido derivados a la provincia de Santiago del Estero, porque el equipo de Santiago del Estero tiene a una profesional excelentísima, que es la doctora Carolina Cramaro, con el doctor Marrodan, y bueno, la verdad que nuestro cirujano todavía confía mucho más en ellos que en sus propias manos para esa cirugía, ¿no? Así que tenemos todavía intercambios bilaterales entre las dos provincias, y se intenta, ¿no es cierto?, regionalizar la zona para poder, bueno, tener mayor potencia o mayor fuerza, ¿no es cierto?, cuando uno va, ¿no es cierto?, a presentar trabajos o a un congreso con mayor casuística, ¿no es cierto?, cuando nos presentamos en algunos lugares como competir con equipos, no competir en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido, con equipos de Buenos Aires, de Córdoba, ¿sí?, que manejan una casuística alta, y muchas veces nuestros propios pacientes de aquí de la provincia deciden irse, ¿sí?, porque a veces el paciente de aquí del interior piensa que en las grandes ciudades va a encontrar otro tratamiento, algo mejor. Y bueno, muchas veces pasa lo que te explicaba recién, son operados y no seguidos, y el problema de no tener un seguimiento del paciente es las secuelas que genera esa falta de interdisciplina. Bueno, el Sí. problema mayor siempre como desafío para nuestra profesión es la famosa insuficiencia velopalatina, las fístulas que se presenten, entre otras, Claro. que nos trae el gran problema de articulación, las alteraciones de la resonancia. ¿Cómo abordás vos? No sé si tenías algún material o algo que me comentaste que querés bueno, ¿querés que ya vamos? para entrar más a nuestro tema y contarnos un poquito cómo trabajas el tema del habla en estos Bueno, vamos a ir
vamos a ir por parte desde lo que hace la fonoaudiología con este tipo de pacientes. Voy a girar un poquito la computadora para que se vea sin tanto brillo, ¿sí? Un segundito. Que justo ha bajado el sol y me da el brillo acá en la cara. Ahí estamos mejor, sí. Ahí estamos mejor. Bueno, lo que te comentaba es que nosotros desde primera instancia, la fonoaudiología dentro de nuestro equipo, aborda al paciente en el lugar del nacimiento. Gracias a Dios todavía Catamarca es una provincia muy chiquita, sí, pero con una cantidad de habitantes considerable, pero todavía podemos trasladarnos, ¿no? O sea, nosotros nos trasladamos tanto sea a donde haya nacido el paciente, en la parte pública o privada. Y muchas veces pacientes que nacen del interior vienen y son receptados, ¿sí?, en la maternidad provincial como centro de referencia para estos casos, ¿no? Nosotros del Hospital de Niños nos trasladamos hasta donde esté el paciente para tener ese primer contacto con los padres, que es tan importante. El doctor Andrade, del Centro de Referencia de Epidemiología, que está ahí en Buenos Aires y se ha encargado muchas veces de hacer estudios sobre los FLAP. En un estudio en el 2015, él determinó que la adherencia a los tratamientos tenía mucho que ver, ¿no es cierto?, una adherencia positiva, por cuánta información se les daba a los padres en el primer momento, en la primera instancia, ¿no es cierto?, o la primer encuentro con los profesionales del equipo, ¿no? El que sea, muchas veces nos ha tocado de que, bueno, me pasa de a lo mejor estar de licencia y va el odontólogo y es él el que hace el primer contacto con los padres. Muchas veces tenemos que estar preparados en la disciplina del otro, ¿sí? Preparados para poder responder, no para tratar al paciente, pero sí para poder responder las dudas y consultas que tenga el padre y los otros profesionales. Vos nombraste las enfermeras, y las enfermeras son de mucha ayuda para nosotros, pero todavía tienen cierta resistencia a no poner la sonda, ¿sí? Todavía acá les cuesta mucho, ¿no es cierto?, y les da mucho temor la dificultad, ¿no es cierto?, de abordar al paciente con FLAP sin el uso de la sonda. Pensemos... Ahí te voy a interrumpir, porque excepto que Sí. sea un paciente de suma importancia por su estado, entonces la alimentación por sonda se ha sacado de hace muchísimo tiempo, porque se ha alentado mucho la alimentación natural. Justamente Claro, sí, lo sí. pregunté adrede para que Sí. le quede claro a quien esté escuchando, porque Claro. salvo excepciones, porque por ahí puede haber algún paciente sindrómico o algún paciente que ha nacido de prematuro. Bajo peso, prematuro, sí. Entonces, pero en líneas generales, como vos decís, y coincido con tu intervención, el paciente con FLAP no debería usar sonda nasogástrica de no ser necesario por otros aspectos que no sean relacionados a la fisura, ¿sí? La fisura en sí, por sí misma, no necesita una sonda como dispositivo de alimentación. Nosotros intentamos que nuestros pacientes tengan acceso a la lactancia materna en primera instancia. Hay pacientes que la anatomía de la fisura es muy compleja, como por ejemplo los pacientes con fisuras bilaterales. No hemos nombrado, para aquella persona que esté escuchando y no sepa qué diferenciación hay entre las fisuras, hay 3 tipos grandes de fisuras. Después, clasificaciones vamos a encontrar miles. Cada uno puede acceder a distintas bibliografías, pero para que nosotros podamos entender un poquito en esta charla, las fisuras labiales son las menos frecuentes, las fisuras palatinas aisladas, y luego las fisuras labio-alveolo-palatinas, que son las completas. Podemos tenerlas unilateralmente, tanto del lado izquierdo o del lado derecho, o bilateralmente. Entonces, como les explicaba recién, si la anatomía no lo acompaña al paciente y tiene una fisura bilateral con una premaxila que se mueve, ¿sí? La premaxila es la porción que queda entre los dos segmentos hendidos, ¿sí? Esa premaxila muchas veces no permite que la lactancia materna se dé
en óptimas condiciones, por lo cual a esa mamá se trata de explicarle que lo debe poner al pecho lo mismo, que tiene que tener, ¿no es cierto?, el acceso a sentir su olor, a tener, ¿no es cierto?, la motivación de que a ella le baje la leche para poder hacer extracción de leche y poder hacer recolección a través de, bueno, ahora ya no se usa más lo que nosotros usábamos antes, que eran los tarritos de recolección de orina. Esto se dejó de usar como para la recolección de leche materna. Ahora hay unas bolsas de recolección que son para frizar, que se llaman, bueno, hay algunas en el mercado, sobre todo de una marca muy conocida, no sé si la puedo decir, que es la que se consigue acá. Sí. Las de Medela, ¿sí? Medela está trayendo acá en Argentina y son las que, ¿no es cierto?, nosotros usamos dentro del equipo para fomentar que la mamá se siga extrayendo la leche. Tenemos extractores propios, ¿no es cierto?, para prestarles, porque, bueno, muchas veces pensemos que el paciente con FLAP es un paciente con un entorno socioeconómico muy pobre, muy básico, y no tienen muchas veces acceso a dispositivos o cuestiones, ¿no es cierto?, que a nosotros nos parecen, bueno, ¿cómo no vas a tener un sacaleches? ¿Sí? Bueno, muchas veces no lo Ahí te tienen. voy a hacer una salvedad porque normalmente en la literatura y en todos lados se considera que esta afección tiene una predisposición en la clase social más desprotegida. Claro. Pero este último tiempo, estos últimos años, he tenido hasta colegas que han tenido hijos con fisura, gente profesional, me han llamado de Ecuador, hija de un médico, para consultarme, o sea que evidentemente ya no algo ha cambiado. Algo ha cambiado y entonces, como sabemos que es multifactorial, no nos olvidemos que las afectaciones congénitas tienen tres grandes desencadenantes, ¿no? Los ambientales intraútero, los ambientales externos, los infecciosos, dentro de los cuales están virus y bacterias, ¿sí?, para no meternos muy adentro de cuestiones que no están comprobadas, ¿sí?, pero también, sobre todo, ¿sí?, de alteraciones que vienen en los genes de los padres, ¿no? O sea, como una cuestión genética como la que te explicaba recién, intrafamilia. Pero no menor, ¿sí?, lo que acabas de explicar, que estas causas que son ambientales están siendo cada vez más frecuentes y, por supuesto, con ya sin diferenciación entre recursos económicos mayores o menores. Nuestros pacientes dentro del servicio son pacientes de muy poco acceso a la salud, son pacientes muchas veces que están relacionados a un impacto ambiental por las mineras, tampoco comprobado, porque te imaginas que para hacer un estudio contra una minera uno tendría que tener muchos recursos económicos, creo que nadie en salud los tiene. Aparte nadie se va a poner en contra de la minería por una cuestión lógica y política, claro, pero por ahí es un factor tóxico importante que se abre al estudio, ¿no? Investigación. Claro, se abre la investigación. Volviendo un poquito al tema nuestro que siempre preocupa a todos los profesionales que atienden los temas de fisurados, es cómo corregir la articulación, por un montón de motivos y porque muchas veces hay que diferenciar si vamos a reenviarlo a cirugía otra vez o no, porque no siempre depende del cirujano. Al contrario, el cirujano nos da la oportunidad de evaluar al chico y nosotros determinar si realmente puede corregir esa articulación, porque también hay factores fonéticos y fonológicos que se entremezclan y muchas veces las causas son malas adquisiciones del fonema y no porque no pueda pronunciarlo. En caso de las fosilizaciones, entre otras, ¿no? La insuficiencia velofaringea durante muchos años dentro de la población con FLAP ha sido un fantasma y sigue siéndolo, ¿no? Porque a lo largo del crecimiento del niño puede aparecer en momentos distintos o diversos del crecimiento,
¿sí? O modificando estructuras que muchas veces, ¿no es cierto?, se modifica una estructura, por ejemplo, se sacan amígdalas, ¿sí? Porque bueno, hace amigdalitis, resfríos a repetición, y bueno, esas amígdalas siempre están infectadas, entonces las vamos a sacar. Y en un paciente FLAP, sacar unas amígdalas es igual, ¿sí? Es igual, y lo remarco acá, a una insuficiencia velofaringea, ¿sí? Porque Bueno, el ahora tejido... te voy a corregir algo porque las últimas novedades, por lo menos, los últimos estudios, han corregido o han estudiado un poco más el tema de la extracción o no de la hipertrofia adenoidea o de la hipertrofia amigdalina. Lógicamente, siguiendo una regla lógica, si son infecciosas y traen problemas para el sistema inmune, se saca. Pero no es un problema ya ponerlas o sacarlas para el fisurado, que antes decían que no se sacaban porque quedaban de relleno. Hoy por hoy, si afectan y obstruyen la ventilación del oído, en el caso de las hipertrofias adenoideas, se sacan, aún siendo Bueno, sí, fisurados. sí, claro. La Hay evaluación de cada caso en particular es nuevos en la criterios, clínica, ¿no? claro. Sí. Bueno, y respecto entonces, para ir cerrando, porque tenemos un Zoom de 40 minutos, contame un Bueno, poquito más sobre el tema. te quería mostrar, sí, que íbamos avanzando con el tema de alimentación, ¿sí? Que muchas veces lo que más nos asusta apenas recibe un paciente con FLAP. Acá tengo un amiguito, ¿sí? Para que lo vean, ¿sí? Está con, ¿no es cierto?, una adaptación de un pañalito, que muchas veces uno tiene que acomodarse lo que tiene en la región, ¿sí? No siempre tenemos todos los elementos que necesitamos, así que hay que saber con qué me tengo que acomodar. Un paciente que apenas sale de una cirugía no va a poder alimentarse en el mismo momento con la mamadera, ¿sí? Por una cuestión de que no queremos que entorpezca, ¿no es cierto?, la recuperación y reparación de esa cirugía primaria, por lo cual nosotros vamos a estar presentes como fonoaudiólogos para trabajar que la alimentación en ese momento sea segura, ¿sí? Para que sea segura tenemos que poner estos dispositivos que tenemos acá, ¿sí? Son el mismo pañal que usan para cambiar al bebé, lo ponen alrededor del brazo, entonces tiene movilidad, pero no alcanza a llegar a la línea media. Los dispositivos para la alimentación con los niños con FLAP siempre fueron un tema, ¿no es cierto?, controversial. Bueno, la tetina más larga que la tetina más corta. Nosotros pedimos, ¿sí?, que el padre traiga la mamadera que tenga, ¿sí? Pero nosotros también vamos viendo qué es lo que el paciente necesita, ¿sí? En el caso de que no pueda acceder a la lactancia materna, ¿sí?, que es lo que nosotros propiciamos desde el momento en que nace. Hablábamos recién de diferencias anatómicas, así que el tema de la lactancia materna lo vamos a fomentar en aquellos pacientes que pueden hacerlo, y en los que no, vamos a intentar que hagan, como les explicaba recién, extracción de leche con extractores. Explicamos y hacemos un seguimiento a la madre de cómo tiene que, además de recolectarla, guardarla, ¿no es cierto?, y conservarla, porque también es otro tema, ¿sí? Muchas veces son pacientes que no tienen ni heladera, así que uno tiene que ayudarlos en ese aspecto. Ha habido casos de pacientes que han tenido una leche materna, ¿no es cierto?, durante 3 meses, gracias a que la madre se ha ido sacando y, ¿no es cierto?, dando esa leche a su hijo en biberones. Al principio nosotros pedimos cualquier biberón, pero que sea chiquito. ¿Qué quiere decir que sea chiquito? Que sea corto, ¿sí? Que sea de tamaño corto, que no sean esas mamaderas largas así. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a alimentar al bebé en una posición de semisentado, ¿sí?, para que nos ayude la gravedad, ¿sí?, para que nos ayude el posicionamiento, ¿sí?, de este bebé, nosotros podamos sostener, ¿sí?, la mamadera y ayudarlo al bebé con nuestras manos para poder ejercer una alimentación más eficaz y segura. ¿Bien? Entonces, muchas veces les pedimos que no hagan agujero en la tetina, que no amplíen o que no compren tetinas de cabrito, porque muchas veces pasaba eso, buscaban o dispositivos que eran carísimos,
No, una mamadera pequeña, pero que lo pueda asistir la madre o el padre o el alimentador, ¿no es cierto?, ayudándolo hacia a la línea media, para poder ejercer un poquito una presión negativa de lo que en lo que se pudiera lograr hasta la primera cirugía. Como les explicaba en la primera... Perdón, porque tenemos después la segunda parte y me está marcando. Tenemos 8 minutos para que resumas lo más compacto posible la tarea del fonoaudiólogo. 3 pasos. Hay la tarea de la alimentación, estuvimos hablándola, ya te la terminé de decir, ¿sí? Después hay cuidados que son competentes, ¿no es cierto?, a la cirugía de paladar, que también hay que tener otros cuidados, porque ya tienen alimentación de semisólidos, entonces uno tiene que ver cómo va a ir ese seguimiento, ¿no es cierto?, de una dieta, ¿no es cierto?, adaptada primero volviendo a las papillas y luego volviendo, ¿no es cierto?, a la normalidad del paciente, porque no nos olvidemos que tiene 12 meses, ya come cositas más duras, ¿no es cierto?, y bueno, va a tener que tener unas semanas, por lo menos, de alimentación más blandita. Y con respecto al habla, que vos me preguntabas algo muy importante, es la intervención nuestra en la primera infancia, ¿no? Apenas tiene 2 años, o unos meses antes de que cumpla los 2, empezamos con el primer ataque, ¿no es cierto?, para lo que sería el tratamiento lingüístico. Hay 3 líneas que nosotros seguimos dentro de nuestro equipo. Una línea de terapia integral del lenguaje para aquellos pacientes que podemos trabajar. Esta línea, ¿no es cierto?, es de María Carmen Pamplona, de México. Es espectacular. Es espectacular, sí, espectacular. Sí. Nosotros tenemos espacios de talleres de cuento para niños de 6 a 9 años, pero este año queremos implementar de primera infancia, que es niños de 2 a 5. Estos talleres de cuentos ayudan, ¿no es cierto?, a que el niño pueda aprender el lenguaje sin imitar, sino a través de la escucha activa del sonido que no pueden pronunciar o que no pueden decir bien. Justamente vos nombrabas algo que es muy importante, sobre los engramas cerebrales que genera un paciente con FLAP. El paciente con FLAP necesita hacer tempranamente engramas correctos de articulación, porque después puede ser confundida una IBF con una articulación compensatoria, ¿sí? A eso, claro. Claro. Y entonces tenemos que estar muy avesadas y nuestra mirada fonoaudiológica muy atenta, para que a lo largo de la atención de nuestro paciente, a lo largo de los años, ¿sí?, veamos qué es lo que ha pasado, si es un engrama cerebral fonológico que está mal y fonético que está mal, porque muchas veces hay trastornos fonológicos agregados, ¿no es cierto?, al problema de la fisura. No necesitan cirugía, a eso me refiero. Claro, y no necesitan cirugía. O sea que nuestra tarea es muy importante, muy importante. Nos queda un minuto, Marcela, para cerrar. Dale, te comentaba, la terapia integral del lenguaje, PROM, como terapia también que nos favorece, ¿no es cierto?, con los puntos de regulación oromotora, ¿sí?, propioceptivo, un trabajo muy intenso sobre la cara del paciente, que no en todos los pacientes se puede hacer, ¿sí?, porque no todos se dejan tocar su cara. Recordemos que es una cara que está traumatizada, así que tenemos que tener mucho ojo con cuál de estas guías nos vamos a definir para el tratamiento del lenguaje. Y por último, que no deja de ser un recurso muy válido, la terapia articulatoria, ¿sí?, que es la vieja y conocida terapia articulatoria, pero que en algunos pacientes funciona de manera positiva. Bueno, esa es impecable, impecable lo que has dado, realmente muy, muy, muy esquemático todo. Yo te agradezco muchísimo. Vamos a ir ahora a la segunda parte con otro tema, aprovechando de tu bondad y de tus conocimientos, que son muy buenos, y veo que están bien posicionados. Así que bueno, ya se va a cortar en cualquier momento. Te agradezco muchísimo, muchísimo
esta Gracias a vos. participación. Siempre en pos de que visibilicemos a los pacientes con FLAP y hasta esta atención que necesitan, que es durante muchos años, pacientes que se hacen amigos, familia, ¿sí? Que Y se nos hace parte del corazón. más que nada, ¿no? Porque tiene que ser algo personalizado. Sí, por eso, la clínica es muy importante en cada caso. Bueno, Marcela, vamos a cortar acá porque ya está anunciándome el próximo Zoom, así que vamos a arrancar de nuevo con el nuevo link para poder empezar la segunda parte. Muchas gracias, nos vemos. Gracias a vos.